Estos dilemas que ahora están en el tapete, digamos, ¿cuál es la definición de la familiar? Ya lo habló la doctora. Con el advenimiento de todos estos genes, esto empezó a entrar en el tapete, de decir, bueno, ¿a qué le llamamos ELA familiar? Porque una cosa es tener antecedentes familiares y por eso decir que es una ELA familiar, y otra cosa es tener una mutación. Son dos cosas distintas. Uno puede tener una mutación en un paciente esporádico también. Y eso generó un dilema. Está generando un dilema hoy por hoy a nivel mundial. El fenotipo de ELA, digamos, el hecho de que la ELA ya no se reconocen variantes clínicas que determinan diferente tipo de evolución. Eso también es algo que se está apuntando mucho a su reconocimiento, por esto de que tienen otro pronóstico. Genes conocidos y los aún no conocidos, porque el aumento en la genética ha sido exponencial, y su relevancia. No toda mutación implica enfermedad. Entonces, ese tema también está muy discutido. Por ejemplo, ¿son todas las variantes genéticas causales de enfermedad? Tampoco se sabe 100%. De hecho, la expansión C9orf que ustedes vieron que puso la doctora, en algunos árboles familiares no implica enfermedad. Y eso ya genera, digamos, duda. Eso habla de, bueno, cuán penetrante es esa mutación. Si estoy segura que de tenerla voy a tener la enfermedad, y no es 100% tan lineal. Y eso también trae dilemas. Principalmente en la implicancia en el consejo genético. Si yo tengo un paciente, hoy por hoy a los pacientes, ¿a quiénes se estudia genéticamente? Ahora yo se los muestro en otra diapositiva, pero estudiaríamos a un familiar asintomático, y bueno, hoy no se estudia familiares asintomáticos porque no se sabe bien qué sucede con esas mutaciones. No hay, a ciencia cierta no se sabe. O sea que la práctica es que a familiares salvo por protocolos de investigación particulares, pero si no, no se los estudia. Eso es lo del estudio presintomático, digamos. Si yo tengo un familiar de primer grado que tiene una mutación SOD1 para ELA, yo me tengo que estudiar, me tengo que analizar esa mutación. Bueno, en general hoy no es una práctica que se haga, pero bueno, son temas que están discutiéndose. Y la falta de guías digamos, cuando uno no conoce ciertas cosas de la patogenia de la enfermedad, es muy difícil armar guías que consensúen, porque está todo en proceso, ¿no? Este es uno de los criterios aceptados hoy por hoy, que la divide en definida, probable, posible, sospechada, de acuerdo a cuántos familiares de primer y segundo grado se tengan con ELA. Entonces uno dice definida, si 2 familiares de primer y segundo grado con ELA, probable si un familiar, etc. Y si ven en la nota abajo, también la demencia frontotemporal está digamos, siendo considerada dentro del árbol genealógico con la posibilidad de estudiarlo genéticamente, porque hay formas de ELA emparentadas a la demencia frontotemporal que tienen un origen genético. Así que esto es algo que está evolucionando mientras hablamos. Es muy difícil de definirlo. Por ejemplo, rescato una de las diapositivas que vi en la charla, que es que estudios genéticos en familias con ELA, con y sin historia familiar, es decir, con pacientes esporádicos o familiares. Esporádicos son que no tienen ningún antecedente en la familia de nadie que haya tenido ELA. De estudiar estos árboles genealógicos, demostraron que existe una conexión o vínculo genético entre la ELA y la demencia frontotemporal. Que también parece haber un vínculo genético biológico entre la ELA y algunas enfermedades de control de impulsos, enfermedades psiquiátricas, enfermedad bipolar, psicosis. Eso también es algo muy nuevo y se está empezando a estudiar. Y este vínculo parece ser más evidente en esta nueva expansión de C9orf, que es algo que se descubrió en el 2011, o sea, hace muy poquito, pero también está presente en pacientes negativos para esta expansión genética. O sea, está como asociada, no se sabe bien por qué. Porque, como decía la doctora Figueredo, una misma mutación puede dar distintos fenotipos de ELA, pero a veces distintas enfermedades en el árbol genealógico. Por ahí no es solo ELA, sino hay una demencia frontotemporal en el mismo árbol familiar.
Y lo de la penetrancia incompleta y fenotipo variable es lo que vengo diciendo, ¿no? Que no siempre tener la mutación implica enfermedad. Entonces esto está, digamos, demostrando que es una genética más compleja que las enfermedades genéticas monogénicas tradicionales, que uno tiene una mutación y una enfermedad y muy lineal. Acá esto no es tan así y bueno, los médicos, hay que admitir, los mismos neurólogos estamos leyendo todo el tiempo las nuevas definiciones, porque este campo es muy activo hoy por hoy. Y una de las charlas en el Congreso de Milán habló de, bueno, cuándo sí, cuándo no recomendar un test genético. Acá en el país todavía no hay formalmente un lugar que lo realice. Hay algunos centros que lo están empezando. Yo particularmente lo envío al exterior por ahora, porque estoy en el intento de ponerlo a punto acá, es algo muy difícil. Acá creo que lo hacen en FLENI, algunos de los test genéticos se pueden hacer acá. Bueno, se está empezando, ¿no? A estudiar desde el punto de vista genético, que esto es algo que hace, no digo 10, 5 años creo, no se hacía. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Algo muy resumido que se dijo en el Congreso es unas guías que esta sigla EFNS es Federación Europea de Sociedades Neurológicas, una federación muy grande que dice que solo cuando hay historia familiar positiva de ELA o demencia frontotemporal y seguido de un consejo genético, hay que ver gente instruida en el tema, de acuerdo a qué mutación uno se encuentra, qué consejo genético dan. Y las guías italianas más recientes hablan de que se le ofrecería el estudio genético en pacientes con historia familiar positiva de ELA o demencia frontotemporal cuando tienen un familiar de primer o segundo grado. Primer grado sería padre, hijo, hermano, segundo grado abuelo, nieto, un poco más alejado, y seguido de consejo genético, pero se discute y no ofrece en todos los demás pacientes con ELA. Y se debe enfatizar acerca de las grandes incertidumbres que hay. Las grandes incertidumbres. Por eso, no hay, digamos, creo que acá y creo que en el mundo no se está estudiando a los familiares de, porque son grandes incertidumbres. Puede aparecer una mutación que no sea patogénica, con lo cual posiblemente no es una mutación que en esa persona sea su causa de ella. Es muy complejo, aún para los médicos neurólogos. Y esta diapo que hice como resumir en dónde estamos parados hoy. Tenemos datos genéticos muy novedosos que hasta hace poco no existían. SOD1 se describió en el 93 y después hubo un lapso de años y años hasta que se empezaran a describir otras, que son estas C9orf, TDP, FUS. Entonces estamos en el advenimiento de algunas cuestiones genéticas nuevas. Más, nuevas herramientas para la terapia más dirigida. Esto es lo que habló la doctora Figueredo. Quizás ya no estamos hablando de pastillas, de tomar una pastilla. Ya estas nuevas terapias hablan de nanomoléculas, que son una especie de anticuerpos que cancelan o lunan una proteína. Inmunización pasiva, como dijo la doctora, que son terapias como para estimular ciertas células inmunitarias. ARN de interferencia, que también es muy complejo, son moléculas que se pegan al ADN para que ese gen no llegue a la proteína mutada. Todo esto, digamos, aún en fases, ya hay mucho en el modelo animal, pero todo lo que se hace en el modelo animal nunca representa lo que realmente pasa en el humano, porque el modelo animal es muy perfectible, todavía no hay un modelo animal. Pero, por ejemplo, ya hay trabajos de oligonucleótidos antisentido en las formas SOD1 positivas en el extranjero, fase 1 de seguridad, ver que ese oligonucleótido no le genere una encefalitis o algún daño mayor. Pero bueno, está todo un poco dirigiéndose a eso. Y las células madre, que también es una terapéutica nueva. Y yo lo sumo a que la nueva conciencia que tenemos los neurólogos de que los pacientes son diferentes entre sí, y que tienen a veces ciertos parámetros que hablan de mejor o peor pronóstico, como la edad, de ciertas formas o variantes que son más buenas, más longevas y otras más agresivas. Alteraciones cognitivo-conductuales en general empeoran el pronóstico. Y bueno, el índice de masa corporal y todo lo que es peso también estuvo vinculado con el pronóstico. Entonces los especialistas en el Congreso lo que plantean es
para el diseño de los trials, si metemos a todos los pacientes, estamos a veces comparando peras con manzanas y no vamos, es muy difícil ver un resultado, sino estratificamos. Y esa es la tendencia hoy, a tratar de estratificar de acuerdo a grupos pronósticos y de acuerdo a los datos genéticos. Si yo tengo una población de 100 pacientes y 20 tienen C9orf positivo, lo ideal sería tratar de estudiar de distinta manera a unos que a otros. Por supuesto, con la desventaja de que terminamos perdiendo número de pacientes, pero bueno. Y estos 3 globos están llevando a que se hagan terapias en subgrupos, más que en grandes poblaciones groseras. Que uno trate de ver, bueno, a ver, segrego o estratifico entre personas que tienen evolución lenta, evolución rápida, etc. Y que eso nos dé enseñanzas hacia terapias que puedan llegar a un rango más amplio de pacientes con ELA. Por ejemplo, SOD1, hay muchos intentos de disminuirla, etc., ¿no? Principalmente en las formas genéticas SOD1 positivas. Pero SOD1 también se ve que está disregulado en las formas esporádicas. Entonces, quizás lo que sirve para los que tienen la mutación pueda servir para los que no tienen la mutación. Entonces ahí va la flecha que va al rango más amplio. Y también se puede ir en el sentido contrario. Fíjense, lo que hicieron con Dexpron y Pexol, que falló, en la fase 2 pareció funcionar, fase 3 falló, pero vuelven a mirar todos los datos y que identifican subgrupos en los que podría haber sido útil. Entonces yo creo que se está trabajando en este circuito de hacer en subgrupos, llevarlo a poblaciones generales, o de poblaciones amplias, donde un fase 3 debe reunir un mínimo de 900.000 pacientes. Es mucho para una enfermedad no tan frecuente. Y la verdad que hasta el día de hoy, salvo el Riluzol, ninguna otra droga ha prosperado en fase 3. Y pasaron varios años. Con lo cual, están mirando, poniendo el ojo y ver, bueno, falló, pero ¿y si lo separamos así, asá, etcétera? Quizás funcionó mejor en porque tiene tal característica. Así que eso es lo que me pareció interesante de recalcar de todo esto que se habló recién y que pude ver en las diapositivas del Congreso. ¿Hay alguna pregunta?